Hoy queremos traer a nuestro canal la historia poco conocida del que dio en llamarse el primer ciudadano del mundo. Se trata de Garry Davis. Este señor era piloto de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Perdió a su hermano en un ataque alemán y al principio quería vengar su muerte. Sin embargo, fue enviado a bombardear la ciudad de Brandenburgo y luego pudo ver las imágenes de destrucción y de numerosas muertes de civiles. Garry estaba fuertemente arrepentido de haber matado a esas personas que tenían familia y sufrían, como él mismo, la muerte de su hermano. Bombardear deliberadamente a la población civil era un crimen, pero a él nadie venía a llevarle preso. Era el tiempo en que se estaban formando las Naciones Unidas, con el objetivo de prevenir que los desastres de la guerra no volvieran a producirse. Pero Garry se dio cuenta de que otra vez se estaba dando la división entre los intereses de cada nación o bloque en vez de buscar la paz y el bien común. Era necesario entonces superar las nacionalidades y que el mundo se convirtiera en una sola nación, capaz de promulgar leyes y de hacerlas cumplir. Ni corto ni perezoso, se fue al consulado de Estados Unidos en París, renunció a su ciudadanía estadounidense y se proclamó el primer ciudadano del mundo. Como entonces había una reunión de la ONU en París, se instaló en la entrada y dijo que era el primer ciudadano de las Naciones Unidas. Y por lo tanto, su lugar para vivir era ese, el palacio que se había convertido en territorio internacional durante los días de la reunión. Con algunos amigos, fue al plenario de la ONU y lo interrumpió. Nosotros, el pueblo, queremos la paz que solo puede dar un gobierno mundial, proclamó. Los estados soberanos que representáis nos dividen y nos llevan al abismo de la guerra total. En esa época encontró bastante apoyo entre muchos intelectuales y artistas y entre la población europea harta de la guerra. Comenzaron a inscribir a todo el que quisiera como ciudadano del mundo y le daban un pasaporte. Mucha gente quería apoyar esta idea de superar las naciones y las fronteras y alcanzaron la cifra de 750.000 inscriptos. Así se puso en marcha un movimiento que llegó a tener mucha repercusión entonces. Como ya no tenía pasaporte estadounidense y daba mucho la lata, le invitaron amablemente a que abandonara Francia. Entonces decidió ir a Alemania para ayudar en su reconstrucción y así reparar el mal que había hecho en los bombardeos. Salió andando por la frontera de Estrasburgo y llegó a la aduana alemana, queriendo entrar con su pasaporte de ciudadano del mundo. Los guardias alemanes no le dejaron entrar y los franceses no le dejaban volver, así que se vio forzado a vivir durante 2 meses en la estrecha franja de terreno que había entre las aduanas. Era invierno y para que no muriera congelado, una mujer y su hija le llevaron una tienda de campaña y otras cosas para que pudiera sobrevivir. Más tarde, la hija se convertiría en su esposa. Garry era un hombre de pura acción, pero se vio desbordado y confundido por los acontecimientos. No quería convertirse en un líder y acabar haciendo como tantos otros. Entonces se tomó un respiro y quiso meditar para volver a centrarse. Practicó el oficio del metal, dándole un sentido espiritual, y aprendió a hacer silencio en su interior. Según dice Garry, en el silencio se puede acceder a una inspiración que está en un nivel más alto del que conocemos cotidianamente. Con la mente en blanco, la sabiduría tiene una apertura por la que entrar. Y en el silencio vio claramente cuál era su misión. Si hacía falta un gobierno mundial, alguien tenía que empezar a ponerlo en marcha. Así que expedían pasaportes de ciudadanos del mundo
y se ocupaban de hacerlos funcionar en las aduanas hasta llegar a conseguirlo en 140 países. En esta ocasión, los pasaportes sirvieron también a personas, grupos y etnias que, por diferentes razones, no tenían ningún papel que le dé identidad legal, y eso puede limitarles bastante, como por ejemplo, en que no puedan viajar fuera de su país de origen. En el mundo hay muchos millones de personas en esta situación. Los pasaportes son una herramienta para hacer efectivo el derecho a abandonar un país, reconocido por la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En fin, le ocurrieron muchas cosas más. Y es una historia poco conocida, pero muy hermosa, que podéis ver completa en el documental que os dejamos abajo y en el que él mismo cuenta su historia. ¿Es Garry un loco o un visionario que se ha adelantado a lo que viene? Os dejamos esta pregunta a vosotros. Garry Davis también tiene un blog y nos llamó la atención que hablaba de la experiencia transformadora que viven los astronautas cuando alcanzan a ver nuestro planeta desde el espacio. Ya el primer ser humano que pudo contemplar la Tierra desde el espacio, Yuri Gagarin, quedó conmocionado por la contemplación de esa esfera azul y dijo: pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos. Los astronautas viven situaciones físicas y psicológicas muy especiales como enormes aceleraciones, ingravidez, inestabilidad y ausencia de estímulos, que rompen la mecánica habitual de la conciencia abriéndola a nuevas experiencias. También han tenido la posibilidad por vez primera para nuestra especie de ver el espacio infinito y la Tierra desde esa perspectiva tan privilegiada. Desde los primeros cosmonautas soviéticos hasta la actualidad, son muchos entre los cientos que ya han tenido la oportunidad de salir al espacio, que han vivido experiencias profundamente conmovedoras, que han cambiado su vida en mayor o menor grado. El norteamericano Frank White recopiló testimonios entre los astronautas sobre lo que llamó el efecto overview, traducido al castellano como el efecto general o de perspectiva. Hace referencia a la experiencia de observar la Tierra desde el espacio, la cual se percibe inmediatamente como una débil y frágil bola de vida flotando en el vacío, una especie de nave espacial protegida y sustentada por una atmósfera muy delgada. Los astronautas afirman que las fronteras desaparecen. Los conflictos que dividen a las personas ya no parecen importantes. Y la necesidad de crear una sociedad planetaria con un objetivo común de proteger este punto azul pálido se les hace evidente y urgente. Estamos todos juntos en esto. Así los astronautas quieren decir que cuando miras la Tierra, ves que es un sistema completo en el que todo está interconectado. Pase lo que pase en una parte del planeta, tendrá un impacto en el resto del mundo. En este video hemos querido unir las ideas y acciones de los ciudadanos del mundo con la experiencia de las personas que han podido contemplar la Tierra desde el espacio. Tal vez esta inspiración de contemplar el planeta, la vida y la humanidad como un mismo conjunto, con un destino común, nos acerca a una nueva forma de afrontar las situaciones que estamos viviendo, que no tienen solución desde la defensa de los intereses particulares. Ojalá nos ayude a comprender que no habrá progreso si no es de todos y para todos. Desde que guardamos en nuestro interior la imagen de un mundo compartido, no nos es ajena la violencia y la desgracia, aun cuando se da en el otro extremo del planeta. Esas contradicciones que hay en el mundo, de alguna forma viven también dentro de nosotros, sin que las podamos anular, y seguirán reclamando la atención desde nuestro interior
hasta que le demos una respuesta coherente. Creemos que esta idea de la búsqueda de un interés común por encima de los intereses parciales de las naciones es hoy más vigente que nunca, y la aspiración a una nación humana universal se abrirá paso tarde o temprano. Tal vez tú seas una persona que, aún no habiendo estado en el espacio, has sentido la conexión de todo lo existente y la unidad del género humano. Para los que no se identifican con ninguno de los bandos, para los que su corazón no encuentra su patria, tal vez este mundo amplio que abarca toda la vida y la humanidad sea el lugar en el que reconoces tu hogar.